Hoy pretendo tocar un tema delicado, y es que quiero tratar de dar respuesta a una cuestión que no os podéis imaginar la cantidad de veces que me la han preguntado ya, la de si es posible volver a pedir la nulidad de la cláusula IRPH en aquellos casos en los que ha habido ya una sentencia firme. Como os podréis imaginar, a la vista de los drásticos cambios de dirección que ha tomado este tema y teniendo en cuenta la lentitud que han llevado todos o prácticamente todos los juzgados que han enjuiciado estos asuntos, sin olvidar que un asunto de este tipo normalmente no acaba en primera instancia, sino que se va alargando con los recursos, pues da tiempo a que se inicie cuando la doctrina era más que favorable, pero que con el tiempo pasara a una situación totalmente contraria. Entonces nos hemos encontrado con muchísimos asuntos que ya se han enjuiciado, que ya hay sentencia y que se han desestimado. Es decir, que no se ha anulado la cláusula IRPH y que la sentencia es firme. Ante la nueva situación actual, la pregunta de los afectados es lógica. ¿Puedo volver a reclamar? Así que voy a intentar mojarme y responder a esta pregunta, pero ya te adelanto que la respuesta no es ni mucho menos palabra de rey y no deja de ser mi opinión. Pero antes, te recuerdo lo de siempre, que puedes reservar una consulta gratuita conmigo por videoconferencia en el enlace de la descripción, señalando el día y la hora que mejor te viene y reservar esa consulta. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Como ya te he dicho, quiero dejarte claro que estamos ante una cuestión muy delicada y que lo que voy a darte es mi humilde opinión, evidentemente basándome en el derecho, pero que no deja de ser mi opinión. Y si ya es evidente que estamos ante una cuestión, la del IRPH, que da pie a muchos puntos de vista y a constantes cambios de criterio y a argumentos de todo tipo, a favor o en contra de su nulidad, fundados en multitud de sentencias o basados en argumentos en otros casos bastante poco sostenibles, pero que dan pie a soluciones muy distintas, pues en este caso no iba a ser menos. También quiero advertirte que para responder esto creo que tengo que explicar algunas cosas que pueden ser algo complejas, pero que voy a esforzarme por tratar de hacerlo lo más sencillas posibles y que se me entienda. La pregunta de si se puede volver a reclamar en estos casos de IRPH, en los que ya hay una sentencia y esa sentencia es firme, tendría en principio una respuesta muy clara, y es que no. Tenemos que partir de ahí. Aquí tropezaríamos con un concepto jurídico, el de la cosa juzgada. Se trata, tratando de simplificarlo para que lo entienda todo el mundo, de una circunstancia que impide que pueda seguir adelante un juicio si lo que se está enjuiciando ya se ha enjuiciado antes. Es la excepción que viene a materializar un principio fundamental del derecho, el llamado non bis in idem, y que significaría algo así como que no se pueda enjuiciar dos veces. Como es lógico, con esto se evita que nos encontremos con sentencias contradictorias y con que no haya seguridad. Si no existieran esos principios, nos podrían demandar constantemente por lo mismo. Sería absurdo y dejaría de tener sentido el sistema judicial. Pero partiendo de eso, y por tanto de que la norma es que no se puede volver a enjuiciar algo que ya se ha enjuiciado, tendríamos que ver si hay también alguna excepción a la norma. Para ver esto tenemos que tener claro que para ver si un segundo juicio es idéntico al que ya ha sido resuelto y por tanto no puede seguir adelante porque no se puede volver a enjuiciar, tienen que coincidir tres aspectos. Las partes que intervienen en los dos pleitos, en este caso sería el banco por un lado y el prestatario por el otro, el objeto del pleito, es decir, lo que se está enjuiciando, en este caso la cláusula IRPH, y la causa de pedir, es decir, el motivo o el fundamento en que se ampara lo que se está pidiendo. Teniendo esto claro, te tengo que responder ahora a esta pregunta de si se puede volver a reclamar. Te tendría que decir que depende. Si la sentencia que se dictó, esa que ya es firme, es anterior al 3 de marzo de 2020, te diría que sí se puede volver a demandar. Incluso algunas que se dictaron poco después de esa fecha también serían posible volver a reclamar. Me explico. El motivo estaría en que ese primer grupo de sentencias se dictaron antes de que se conociera la primera sentencia del TJUE en la que se pronunciaba sobre este índice. En ese momento, las sentencias que se dictaban, desestimando la abusividad del IRPH, lo hacían aplicando la doctrina del Supremo,
que entendía que no se podía enjuiciar esta cláusula, porque estábamos hablando de un índice oficial, y al ser un índice regulado por una norma no podía ni tan siquiera enjuiciarse. El TJUE dijo que sí se podía enjuiciar, porque la norma regula cómo se elabora el índice, pero no obligaba a aplicarlo. No era imperativo usar el IRPH y por tanto no había impedimento alguno en analizar si la cláusula era nula o no por abusividad. Entonces, digo que sí se podría reclamar porque la sentencia que se hubiera dictado no habría entrado en el fondo del asunto. No habría analizado la nulidad del IRPH simplemente porque había dicho que estaba excluido el analizarse. Realmente la sentencia no entra a resolver si la cláusula es nula o no, sino que se limita antes de hacer ese análisis a decir que no puede valorarlo. Por tanto, no habría impedimento alguno en volver a reclamar porque no se habría resuelto esa primera reclamación. Después de ver este primer grupo, las sentencias que se han dictado después de esa fecha ya sí han entrado a valorar la abusividad o no del IRPH. Entonces aquí la respuesta en principio variaría y sería que no puede reclamarse. Ya sí tendríamos esa triple identidad de que os hablaba antes, de partes, objeto y causa de pedir. Sin embargo, hay dos argumentos que me llevarían a darte una respuesta distinta, es decir, a responder que sí se puede volver a reclamar. Un primer argumento, que en esa sentencia que se ha dictado ya, lo que se analiza es la abusividad de la cláusula. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que se ha dicho sobre esta cláusula en los últimos meses, de lo que ya os he hablado y que no es solo cosa mía, sino que hay muchísimos juristas que opinan igual, podríamos llegar a anular la cláusula IRPH no solo por abusividad, sino también en base al artículo 8 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, pero no en su apartado segundo, que es el que habla de la abusividad, sino en su apartado primero. Esto, que puede parecer muy complicado, significa que una cláusula de este tipo no solo puede ser no solo puede ser nula cuando sea abusiva, lo que implica que vaya en contra de las normas que defienden a los consumidores y usuarios, sino que también cuando la cláusula infrinja una obligación legal y esa infracción perjudique a la parte que no ha redactado la cláusula. Esto, llevado al tema del IRPH, se justificaría en que si entendemos que el deber incluir un diferencial negativo es una obligación que se imponía por la propia circular del Banco de España que regula este índice, el hecho de no incluir un diferencial negativo sería una infracción legal que perjudica al prestatario. Y tan solo por este motivo la consecuencia sería también la nulidad. Y esto es algo que no se ha enjuiciado en esa sentencia que ya es firme, o al menos dudo que se haya enjuiciado. Pero existe un segundo argumento que podría justificar que sí se pudiera reclamar. Y ese argumento se basa en una sentencia del TJUE, que coincide con la interpretación de una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. De esto ya te hablé cuando salieron esas sentencias, aunque no se dictaron en relación con el IRPH, pero podrían ser de aplicación aquí también. Esas sentencias se dictaron en relación con la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo. No sé si recordarás que al principio, cuando se declaró la nulidad de las cláusulas suelo, también se dijo que no tendría efectos retroactivos, es decir, que se devolvería lo que se hubiera pagado de más desde que se anuló, pero no lo que se había pagado de más antes. A partir de esa sentencia, la gran mayoría de audiencias provinciales empezaron a decir lo mismo, es decir, anulaban las cláusulas suelo, pero no condenaban a devolver el dinero que se pagó de más antes de esa primera sentencia del Supremo. De esas sentencias, miles adquirieron firmeza y esos consumidores se quedaron sin recuperar el dinero, o lo recuperaron a medias. Pues estas sentencias de que te hablo resolvían un supuesto en el que, aunque se había presentado recurso y el procedimiento seguía vivo, no se había recurrido el pronunciamiento sobre la no retroactividad. Esto significa que ese aspecto ya no se podía discutir y que era firme. El TJUE resolvió que, aunque se trataba de una cuestión que ya era firme, el hecho de que el consumidor no hubiera recurrido ese pronunciamiento estaba justificado porque la jurisprudencia nacional era contraria. Pero tras haber rectificado el TJUE al Supremo y haber dicho que se debía devolver todo lo pagado de más sin ningún tipo de restricción,
ese principio de cosa juzgada por haber sentencia firme estaba actuando en contra de los derechos de los consumidores, que al final pues, se iban a ver vinculados por una cláusula que era abusiva, sin que esto debiera ocurrir. En esa sentencia del TJUE se nos decía que la aplicación de estos principios procesales nacionales, refiriéndose aquí a la cosa juzgada y a la imposibilidad de volver a entrar a enjuiciar un aspecto ya firme, iría en contra del principio de efectividad, porque estaría impidiendo que el consumidor se viera protegido por la normativa de consumidores y usuarios, simplemente porque cuando se dictó su sentencia no recurrió, pero teniendo en cuenta que si no recurrió no era por mostrarse pasivo, sino que estaba justificado el no recurrir porque el criterio de la jurisprudencia del Supremo, que era la que se aplicaba, era contraria al consumidor. ¿Podríamos trasladar esto al caso del IRPH? Seguramente habrá muchísima gente que diría que no, pero personalmente entiendo que ese mismo criterio sería totalmente trasladable a este asunto del IRPH. Estamos hablando de que el criterio seguido por el Tribunal Supremo, que es el que ha servido para llegar a la conclusión de que el IRPH no es nulo, no contempla el control de abusividad que el TJUE ha dicho en su última sentencia que debe realizarse. El Supremo se ha basado en el hecho de que estamos ante un índice oficial y que ese índice oficial se aplica por la Administración Pública en los préstamos de viviendas de protección oficial para negar que pueda haber mala fe por parte del banco. Pero no ha analizado otras cuestiones puestas de manifiesto por el TJUE y que conducirían a la nulidad de la cláusula por falta de transparencia y abusividad, como es la información previa sobre la necesidad de añadir un diferencial negativo. Entonces, entiendo que igualmente se estaría vulnerando el principio de efectividad del derecho europeo y el consumidor, pese a que tendría una cláusula que no superaría el control de abusividad que el TJUE dice que debe hacerse, se vería imposibilitado a verse protegido por la normativa que le protege. Y, por otro lado, es evidente que si no ha recurrido a la decisión que le denegaba la nulidad de la cláusula, no era por pasividad del consumidor, sino porque se enfrentaba a un muro, la doctrina del Supremo, que no contemplaba todos los criterios que deben analizarse en un juicio de abusividad de una cláusula de este tipo, como ahora sí sabemos. Por eso, personalmente, opino que si el principio de cosa juzgada, que se deriva del hecho de que haya una sentencia firme, es lo que impide al consumidor verse protegido de la inclusión de cláusulas abusivas en su contrato, este principio estaría vulnerando, en este caso, el principio de efectividad. Como te he dicho al principio, esto es algo que seguro que contará con opiniones de todo tipo e imagino que en su gran mayoría no coincidirán conmigo, pero creo que no es nada disparatado lo que digo y que, teniendo en cuenta lo que ha dicho el TJUE sobre esto, sería una interpretación totalmente extrapolable a este caso del IRPH. En cualquier caso, teniendo en cuenta que he hablado de aspectos un tanto complejos, espero que al menos se me haya entendido y que por lo menos te haya parecido interesante esta grabación. Y en ese caso, pues te pido que marques un me gusta, que me dejes un comentario y que, si aún no lo has hecho, te suscribas al canal. Y para acabar te digo cómo te puedes poner en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o a través del formulario que puedes encontrar en la web del despacho, jurisfirma.es. Un abrazo a todos, hasta luego.